Saludable. Pensilvania Saludable. Temas importantes sobre salud, mensajes para reflexionar, noticias y más en Pensilvania Saludable. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y todos los que nos ven a través de las redes sociales y por esta su emisora Pensilvania Stereo 93.1, Pensilvania Saludable, el espacio que tiene el Hospital San Juan de Dios para compartir con toda nuestra comunidad temas de salud, temas de interés, todo lo que está pasando con el hospital, funcionarios y pues todo lo que nos compite en este campo pues de la salud. El día de hoy acompañándolo Liliana Henao, coordinadora de atención al usuario como cada 8 días, agradeciendo por estar siempre con nosotros conectados y pues con dos acompañantes muy especiales. Voy a empezar a mi mano derecha, tenemos al psicólogo César Andrés Sepúlveda Gómez, es un invitado muy especial, es conferencista, el tema de hoy va a ser salud mental. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, noches para todos, espero se encuentren muy bien. Me siento muy afortunado, muy agradecido por poder encontrar con este tipo de espacios para poder compartir un poco el qué hacer en la salud mental. Por ello le invito a todas las personas que nos estén escuchando, que tengan esas preguntas, que tengan esas inquietudes, les invito un poco a la reflexión y a que tomemos nota de algunas de las claves que abordaremos el día de hoy. Claro que sí, hoy el programa es todo de él, entonces la presentación no muy cortica porque pues Jorge Orlando es mi acompañante de programa, mi acompañante de siempre, entonces yo siempre le digo que él no tiene presentación, él se presenta solito. Muy buenas noches o buenas tardes para todos los oyentes de Pensilvania Stereo y precisamente pues para eso estamos aquí, para contar todo lo que el hospital viene haciendo y también la oportunidad hoy de tener al psicólogo que nos va a hablar sobre la salud mental, que es una problemática que está en el departamento de Caldas, en Colombia, en el municipio de Pensilvania también. No, pero como es corto el tiempo, hay que empezar, hay que iniciar. Claro, Jorgito, voy a empezar con la introducción. El día de hoy, esta mañana, tuvimos una conferencia muy agradable y muy productiva con el doctor, casi 2 horas que se nos fueron volando, supremamente importante, ¿cierto? Y quedamos aterrados. Caldas está en el segundo lugar, que ya nos va a decir ahora el doctor. Pero empecemos, sí, doctor, con realmente qué es la salud mental, qué es lo que más nos está en este momento pues como atañendo, ¿cierto? Perfecto. El tema de preguntarnos adecuadamente sobre qué es la salud mental nos permite construir una serie de reflexiones muy importantes. Pero antes de meternos a complejizar un poco la situación, llamémoslo simplemente, la salud mental es el continuo de esfuerzo en un reconocimiento por entender qué podemos controlar, qué podemos cambiar y qué no. Cuando entendemos esto, podemos aplicar un poco de herramientas para fortalecer nuestra emocionalidad y adaptarnos a las situaciones que nos presenta la vida cotidiana. Esa es la salud mental. Este tema es muy complejo, lo decíamos esta mañana, por todo, ¿cierto? Por la cultura, por el agite que vivimos todos los días. Esto no discrimina, ¿cierto? Ni edad, ni condición, ni sexo, todo. ¿Cierto? A todos nos involucra de una manera u otra. Bueno, entonces, doctor, ¿nos puede dar unas explicaciones de qué es el trastorno mental y cómo se produce? Bueno, cuando nosotros estamos abordando una temática tan delicada como la evolución en el malestar, llevada hasta un desarrollo tan grande como lo es el trastorno mental, podemos entender diferentes fuentes que alimentan ese malestar. El trastorno mental es una alteración en la percepción de mi mundo emocional, de mi mundo cognitivo, es decir, cómo puedo percibir mi mundo. Esto lo podemos entender muy fácilmente de la siguiente manera. Imaginémonos por un momento que todos estamos utilizando unas gafas y necesitamos una fórmula específica. Necesitamos una configuración porque en un ojo tenemos, por decirlo, una enfermedad, mientras que en el otro tenemos otra enfermedad. Por ello, se vuelve muy importante entender que el trastorno mental entra a ser una percepción alterada del mundo, desde nuestras emociones. Bien lo puede ser desde la tristeza, bien lo puede ser desde una euforia desmedida, como es en el trastorno afectivo bipolar. Y el trastorno mental lo podríamos resumir incluso en la combinación de 3 elementos. Un elemento que se construye desde la predisposición genética,
Un segundo elemento que se construye desde la predisposición de nuestro desarrollo, las pautas que se brindan en nuestro hogar, las cuales son compartidas desafortunadamente de generación en generación. Y en ese proceso pues venimos avanzando de una forma extremadamente lenta, en el cual algunas de las prácticas más disfuncionales que se aplicaban hace 100 años se siguen aplicando a la fecha. Entonces ahí vamos entendiendo un poco cómo funciona esto. Y a la hora de comprender el trastorno mental es importante entender que todos los trastornos mentales de alguna manera se alimentan de sí mismos, se autorrefuerzan. Por ejemplo, una persona con una depresión desarrollada es una persona que deja de realizar actividades, deja de tener encuentros con sus amigos, con sus seres y familiares de valor. Y al dejar de tener esa serie de estímulos sociales, ambientales, conductuales, entonces se empieza a fortalecer una mirada pesimista alrededor de su vida, desconectándolo de los factores que le generan valor, de los factores que le invitan a estar vivo. Entonces así vamos entendiendo que el trastorno mental es una combinación de una vulneración, a veces genética en una pequeña instancia, una gran instancia dentro de la educación de mis emociones, lo bueno y lo malo que yo aprendo de mi familia y también las decisiones que yo tomo en los momentos cruciales de mi vida. Muchas personas que se enfrentan a grandes episodios de estrés pueden desarrollar estrés postraumático, pero lo que determina que una persona pueda o no pueda llegar a desarrollar una vulneración de ese tipo es su interpretación de lo que le acontece. Me explico. Dos personas pueden sufrir de algo no muy ajeno a la historia de nuestro país, una crisis bélica en la cual sus derechos y su propia supervivencia se vean vulneradas. Pero esas dos personas, desde su historia de aprendizaje, van a reaccionar a esto de una manera diferente y unos pueden llegar a desarrollar problemáticas como ansiedad, como trastornos de estrés postraumático, posiblemente una depresión y muchas otras formas de malestar, mientras que otros no van a tener un malestar tan profundo. Entonces, cómo nosotros aprendemos a interpretar lo que nos ocurre, a veces se vuelve más importante incluso que lo mismo que nos está ocurriendo. Ven, todas las cosas que vamos aprendiendo día a día. Jorge, y lo que me parece más chistoso, y nos lo decía hoy el doctor en la charla que nos dio, permitirnos sentir todas estas sensaciones es bueno también, ¿cierto? Porque de alguna u otra manera vamos a sacar el estrés, la frustración, pues todo lo que estamos sintiendo, pero saberlo manejar y ser conscientes de lo que estamos sintiendo, cosa que si ya se nos sale de las manos, por decirlo de alguna manera, podemos empezar a buscar ayuda. No buscamos al psicólogo porque estemos locos, no. Es para que nos aliviane un poquito la carga y nos ayude como a interpretar por qué se están sintiendo todo ese tipo de sensaciones también. Excelente, y es que ese es el detalle más profundo de la época en la que vivimos, y es que estamos a punto de lograr una evolución muy importante en la escala de nuestro bienestar. Hoy tenemos una herramienta para todo y más herramientas de las que necesitamos, pero olvidamos reconocer el valor tan importante de nuestro mundo emocional y comprender que dentro de nuestras emociones no hay nada que sea desadaptativo. Entonces, el poder pedir ayuda es una situación que no es fácil, eso es claro está, pero el poder encontrar una ayuda adecuada por medio de psicología, por medio de profesionales basados en ciencia, esto me da herramientas más que suficientes para entender cómo se configura mi malestar, para poder comprender cuáles son las estrategias y las razones de máxima alarma para yo poderme sacar adelante y sacar adelante mis proyectos, mis anhelos y mis sueños, para poder de alguna manera convertirme en un símbolo garante de lo que son mis valores, de cómo despierto a mi mayor capacidad desde la actitud que desarrollo al enfrentarme a mi malestar. Bueno, entre todo este proceso de la salud mental y todo lo que usted nos explica, hay una parte que son las emociones. ¿Para qué nos sirven las emociones?
Me parece que esa es una pregunta muy interesante porque si hay algo sobre lo cual se han construido una serie de hipótesis, se ha creado ciencia ficción muy dañina es alrededor de las emociones. Y pues algunas personas van a tener que estar en desacuerdo, otras en acuerdo conmigo, porque hay autores y hay teorías que no son positivas a la hora de abordar nuestra emocionalidad. Las emociones tienen una misión muy importante y es una misión adaptativa. Las emociones siempre son adaptativas. ¿Qué es lo que ocurre? Es que hemos sido colonizados por ideas que buscan en todo momento fomentar el placer y el bienestar. Y cuando nos tenemos que enfrentar a las emociones que no son agradables, que no son placenteras, hacemos de todo para no tener que vivirlas. Entonces, podemos hacer así rápidamente una reflexión para entender que conceptos como emociones positivas o emociones negativas, todo esto es irreal. Todas las emociones son adaptativas, todas las emociones son positivas. El detalle es aprender a comparar y a diferenciar una emoción de un comportamiento, porque si bien una emoción es un estado muy puro de respuesta ante un estímulo que está dentro de mí o está fuera de mí. Un ejemplo de esto es cómo diferentes personas reaccionan muy diferente ante la misma situación. Escuchar una canción de Julio Jaramillo para algunos va a traer un profundo goce, mientras que para otros va a traer una profunda tristeza. Toda emoción es adaptativa y eso es algo que nos facilita entender la funcionalidad que hay detrás de ellas. Y pues en el ambiente de querer entender un poco más de nuestras emociones, es importante comprender que existen unas emociones primarias, unas emociones secundarias y unos sentimientos. Dentro de nuestro ecosistema o nuestra raíz emocional tenemos esas emociones primarias que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Este es nuestro kit básico de emociones, desde las cuales, como si fuera una flor, un ecosistema de un huevo o algo, así se van desarrollando las otras. Entonces, esa tristeza, ese miedo y esa ira que son tan maltratadas por nuestra cultura, todas tienen una raíz profundamente adaptativa, porque la tristeza nos permite construir vínculos y nos permite transitar por pérdidas de nuestra vida. Y sí o sí en la vida tenemos que tener pérdidas, porque el que tiene pérdidas es el que tiene apegos. Y tenemos que destruir ese concepto erróneo que debemos vivir sin apegos. No, tenemos que vivir con apegos, pero con apegos realistas y con apegos que no sean patológicos, que no sean problemáticos. Entonces la tristeza viene a ayudarme a construir fortaleza cuando la sé interpretar. ¿Cómo interpretamos una tristeza? Permitiéndonos escucharla, permitiéndonos entender ese mensaje sutil que trae para nuestros días. Y como desde el entender esa tristeza me permito transitar por ella. Es decir, no evito mi malestar con consumo de alcohol, no me encierro el fin de semana para verme todas las temporadas de una serie, todas las películas de un director, sino que voy a vivir, voy a sentir eso que no es placentero, que es la emocionalidad desagradable. El miedo y la ira, como todas las emociones, están centradas en nuestro autocuidado, porque el miedo nos está protegiendo de eso que puede ser. Y cuando entendemos que el miedo es una alarma que está configurada para mi supervivencia, podemos dejar de atacar esa idea del miedo. Y la ira, y recordemos que cada vez que cada uno de nosotros ha sentido ira, esta ira está profundísimamente conectada con lo que es valioso dentro de nuestra vida. Es decir, si a mí me molesta cuando maltratan a alguien, es porque para mí es importante el que las personas sean bien tratadas. Si a mí me molesta cuando ocurre una causa que a mi interpretación del mundo es injusta, entonces naturalmente que me tiene que dar ira. Pero tener ira no es igual a tener comportamientos agresivos o violentos. Ahí volvemos a la diferenciación.
una emoción, un estado interior y un comportamiento que es una realidad exterior. Esa es una herramienta que nos permite comprender y dignificar el proceso detrás de las emociones. Cuando entendemos este concepto tan importante, vamos avanzando a pasos agigantados para comprender que cuando no queremos vivir nuestras emociones es que empezamos a tener el verdadero problema en salud mental. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, un mal manejo de las emociones nos puede llevar al suicidio. Sí, ¿O señor. no? Sí, señor. Muy claramente sí. Porque lo que pasa es que cuando estamos hablando de un mal manejo de las emociones, estamos hablando de la supresión de la experiencia. Voy a poner un ejemplo muy simple. Vamos a hablar de un niño que pierde a su mamá. Ese niño que pierde a su mamá, la familia no le permite llorar. Le alienta a poner de su parte. Y desde una muy buena intención de quererlo apoyar, le estamos produciendo un daño profundo, porque ese niño va a empezar a crecer con una distorsión de la realidad, y es que no debe llorar, no debe comunicar su mundo emocional. Entonces imaginémoslo como empezar a estudiar. En la primaria uno que aprende lo básico, pero entonces aquí este niño no está aprendiendo solo lo básico, sino también a evitar su emocionalidad. Es decir, cuando siente esa tristeza, buscar siempre estar ocupado, no permitirse sentir ni vivir ese malestar. Y esto se va configurando como si fuera una caja de resonancia que con el paso del tiempo tiende a deteriorar constantemente mi perspectiva de la realidad, generándome desconfianzas, generándome mayores preocupaciones, mayor ansiedad y mayores miedos. Entonces, el no vivir una emoción, el no querer comprender lo que hay detrás de la emoción, es lo que es altísimamente dañino. Porque de una emoción como la tristeza podemos estar hablando a la evolución de una emoción secundaria como la depresión. Y aquí es importante aclarar que no estoy hablando de la depresión como trastorno mental, sino la depresión como una emoción secundaria, que es algo que sigue siendo transitorio y que todos tenemos que pasar por ello. Si esa depresión como emoción secundaria se sostiene en el tiempo, más de 15 días, ya se puede estar convirtiendo en un episodio depresivo. Y si este se sostiene más tiempo, ya estamos hablando de un trastorno depresivo. Y un trastorno depresivo hace que yo me juzgue a mí mismo de una forma negativa, que no pueda construir una buena idea de mi ser, porque creo que los demás tienen ideas descalificadoras de mi ser, o sea que no tienen buenos conceptos sobre mí, y esto dificulta mi proyección hacia el futuro. Entonces ahí vamos haciendo una explicación de cómo un niño con tristeza, que no se le permite sentir, que no se le permite validar, va empezando una carrera que nos conecta con un dolor más profundo, que puede llegar al suicidio, que no tiene que llegar, pero que puede llegar al suicidio. Por eso es importante reconocer nuestras emociones, validar nuestras emociones y buscar ayuda. Permitirnos sentir, ¿cierto? Que es también muy importante. No sé si este venga pues como a colación o al caso, pues no sé ahí, del duelo. Hacer el duelo es muy importante. Si no es un duelo que no se hace bien hecho, me imagino que acarrea pues ciertas ya problemáticas de suma tristeza, de rabia muchas veces, ¿cierto? Yo creo que el acompañamiento también, como le decíamos esta mañana, el apoyo de la familia, ¿cierto? Es muy importante también, el apoyo del entorno que tenemos, de los amigos. Cuando alguien, y uno a veces lo toma como muy deportivamente, cuando llega algún compañero, algún amigo, alguien muy allegado nos dice, es que hoy amanecí como con la crisis existencial, o amanecí como con una tristeza, pero no tengo idea qué es, ¿cierto? Pueden ser alarmas que estén mandando, inconscientemente las están lanzando. Entonces, como estar como muy pendiente también de ese tipo de cosas, hablando pues aquí ya como el suicidio, que muchas veces tampoco somos como, no nos abrimos como mucho al tema, pero el suicidio está latente, o sea, independientemente de la persona que sea, en cualquier momento nos puede pasar a alguien todos por la cabeza, ¿cierto? Y podemos empezar a mandar como alarmitas, como señales, a ver quién me ayuda o a ver quién del exterior puede como empezar a como absorber qué es lo que esta persona necesita. Entonces yo creo que también la red de apoyo es sumamente importante en este espacio.
Bueno, nos ha hablado esta tarde, el doctor nos ha hablado sobre la salud mental, sobre los trastornos, sobre cómo se producen, también nos ha hablado de las emociones y del mal manejo de las emociones, pues ya al suicidio. ¿Cómo prevenir el suicidio? Ok, entonces ahí tenemos una clave fundamental que nos permite fortalecer nuestro sentido de vida y es cómo hacerle frente, cómo prevenir el suicidio. El suicidio como tal es una realidad contemporánea en la cual nos encontramos con que parece ser un fenómeno que solamente va al alza. Parece ser una situación que solamente está aumentando. Entonces, para enfrentarnos a una idea de muerte o a un suicidio, si yo ya llegué a ese escenario de las ideas de muerte, de suicidio, debo buscar ayuda, eso es indiscutible, eso es lo primero. Pero ¿cómo yo me fortalezco para prevenir llegar a un escenario como esos? Pues primero que todo, concientizar sobre el suicidio. Alrededor del suicidio existe una suerte de cantidades de mitos, cantidades de desinformación que afectan y dificultan que una persona que está pasando por una crisis pueda pedir ayuda. Porque como tenemos tan mitificado este campo, entonces mal comprendemos que la persona que tiene una idea de muerte es una persona que es débil, es una persona que está mal en todos los escenarios, sin nada que ver. Muchas personas van a tener o vamos a tener que tener ideas de muerte. Eso es algo que relativamente a la mayoría nos va a llegar a tocar. Entonces, llega una de esas ideas y debo conocer sobre las estrategias para concientizarme. Por ejemplo, si tú que eres padre o madre y estás allá del otro lado de la bocina, estás escuchando esto, te comparto que la mejor forma de apoyar a tus hijos es llegar a preguntarles, ¿alguna vez has tenido la idea de acabar con tu vida? Y es una pregunta muy incómoda, es una pregunta maluca y que nos deja una sensación de frío por toda la espalda, pero es necesaria porque nuestra formación o nuestra cultura nos lleva a tener ideas muy distorsionadas, como si nosotros al preguntar eso fuéramos a meter ideas en la mente de otra persona, y eso es totalmente falso. En cambio, si yo llego a tener como tal esa valentía de poder hacer esas preguntas, estoy construyendo un ambiente protector que va a facilitar que se comuniquen esos dolores emocionales a tiempo, esas crisis, y que puedan permitir que se salven muchas vidas. Bueno, el tema muy interesante. No, supremamente importante. El tiempo ya no y habíamos acaba. dicho cuando arrancamos con este programa que le íbamos a meter la ficha al tema de la salud mental, porque es que es preocupante, ¿cierto? Es preocupante de verdad y es alarmante. Hablábamos de Caldas, segundo lugar, 800.000 personas se suicidan en una hora en el mundo. En el año. En el año. No, entonces es una cantidad sumamente grande, ¿cierto? 180 personas. 180, en 2 horas que tuvimos la charla. Sí. 180 personas en 2 horas que tuvimos la capacitación, ¿no? Cada 40 segundos. Cada 40 segundos se está suicidando alguien, entonces es un tema sumamente preocupante, un tema muy importante, es un tema que tiene tela para cortar toda la que queramos. Igual en el hospital también tenemos una psicóloga, tenemos que también tenemos pues toda la disponibilidad. El doctor pues nos acompañó hoy, el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad la charla estuvo muy interesante. Toda esta semana ha estado en capacitaciones, estuvo en el IES, que creo que va para la cárcel, para el reclusorio, estuvo en el hospital. Entonces, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber acogido a esta invitación. Les voy a regalar, porque el doctor tiene una página en Instagram, entonces para quienes lo quieran seguir, se llama La Psicología Divergente, La Psicología Divergente, como suena. Así pegadito. Así pegadito. Entonces, Así pegadito. César Andrés Sepúlveda Gómez, entonces para que lo sigamos, muy juiciosos, temas supremamente interesantes, es conferencista, bueno, una cantidad de cosas, es el señor, entonces para que lo sigamos. Como siempre, por los anuncios así rapiditos, recordarles nuevamente los programas de PIDT que son completamente gratis, promoción y prevención, todos los días en la institución, contarles
que tenemos el servicio habilitado para la medicina laboral, para todos los servicios de medicina laboral, exámenes laborales, entonces también estamos muy contentos porque fue otro servicio, otra área que se agregó pues en la institución. Continuamos con las certificaciones de discapacidad, que vamos supremamente bien. Llevamos un mes y medio y ya se han certificado como 140 personas, entonces nos parece que vamos por muy buen camino. Todavía tenemos más personas para certificar, entonces los que crean que tienen algún tipo de discapacidad, acercarse, solicitar su cita médica, se le hace la valoración, ya se acercan a la Secretaría de Salud y allí con Víctor, que es el referente de discapacidad, él es el que pues recibe las historias clínicas y pues se manda al equipo multidisciplinario y allí se hacen pues las certificaciones. Contarles que cada 8 días estamos pues en capacitaciones constantes con el equipo misional de la institución, con el propósito de unificar criterios, ¿cierto? Esto con el fin de darle el mismo tratamiento a todas las patologías. ¿A qué nos referimos con esto? Todos los médicos de los centros de salud y de la sede central van a hablar el mismo tema. Si yo llego con una gripa a San Daniel, el centro de salud de San Daniel, se va a tratar igual como si se tratara aquí en la sede central. Entonces, la idea y el propósito de todas estas capacitaciones es para eso, para que todo el equipo misional hable el mismo idioma, ¿cierto? Que no vayan a decir que no, que es que el médico de San Daniel me mandó esto y el médico de Pensilvania me mandó esto, entonces, por eso fue que no me valió, no. Entonces, por eso van a hablar, están haciendo capacitaciones para esto, para que tengan como muy claro cómo se va a tratar la patología de todas las personas pues, que están hospitalizadas, ¿cierto? Bueno, otra cosa muy importante que sí me parece muy chévere también es que estamos incursionando en tipos de investigaciones permanentes. En este momento estamos en alianza con la Universidad de Manizales, enfocados en el estudio de las infecciones urinarias, que como todos sabemos es un indicador grandísimo en hospitalizaciones aquí en la sede central, pues aquí en el municipio. Entonces estamos... digo estamos, pues yo no estoy muy involucrada en eso, pero digo estamos porque trabajamos en el hospital, entonces estamos pues como toda una misma familia, pero entonces sí estamos muy contentos por todo este tipo de cosas que se están logrando en este año. Hemos hecho cosas muy muy buenas y a ver qué más les cuento. Bueno, como todos sabemos que hemos tenido dificultades con la red, con la señal telefónica, entonces esta semana los usuarios han estado llegando pues a la institución, allí se les está asignando su cita, porque pues entendemos la dificultad que hemos tenido con la señal de Claro, ¿cierto? Entonces, si necesitan alguna citica, bien se pueden acercar a la sede central. Recordemos que solo porque estamos sin señal, para eso dimos las líneas telefónicas, para que se pidan directamente desde ahí, pero entonces esta semana, por los inconvenientes de la red, pues sí las estamos dando presencial. También recordarles que los sábados es únicamente laboratorios para los usuarios del campo, ¿cierto? No les quitemos el espacio a ellos. Siempre se nos está yendo mucho personal de acá de la sede central los sábados, entonces démosle espaciecito a la gente del campo, ¿cierto? Que el sábado es para ellos. Y también ya terminando la cancelación de citas médicas, recordemos que si no vamos a asistir a la cita médica, cancelémosla. Bueno, ya me hicieron caras hace rato, hasta aquí el programa. Les agradecemos mucho por estar conectados siempre, sé que nos escuchan, muchas gracias por estar siempre con nosotros, doctor, muchas gracias, Adrianita, que hoy nos acompañó y no estaba en Albeiro, Jorgito, mi compañero fiel, entonces hasta nuevo programa, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias para todos, una feliz noche, gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos, muy agradecido por esta invitación, un fuerte abrazo y a seguir para adelante. Pensilvania Saludable es un programa de la Empresa Social del Estado Hospital Local San Juan de Dios de Pensilvania. Gracias por escucharnos.